Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para 3 de marzo. Hoy estamos estudiando Números 14-18. Números capítulo 14, versículo 18, que dice así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, ya vimos un versículo muy parecido a ese versículo de Números, y lo que quiero decir es que, mucho va a ser muy similar, pero en los mensajes recientes estudiamos mucho de pecado del hombre y cómo es nuestro pecado. Y tenemos un contraste entre la oscuridad de nuestro pecado y la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Como tenemos esa palabra Gesed, que, habla de su misericordia, habla de su amor tierno. Y grande es su misericordia. Él está listo para perdonar cualquier persona que quiere arrepentir y llegar a ti, a Él, puede recibir la perdón. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Tenemos en el hebreo así, tenemos 4 letras del nombre de Dios: Yud, He, Vav, He. A veces algunos pronuncian Jehová, otros Yahweh. Hay varias maneras que pronuncian, pero está hablando de tetragramatón, que es 4 letras del nombre santo de Dios. En la tradición era utilizar en la lectura, pronuncian así como Adonai, como Señor. Y por eso, cuando llega la Biblia inglesa y muchas Biblias de ese tiempo, utilizaban la palabra Señor. Puede leer en el prefacio de la Reina Valera, Biblia del Oso, no, Valera, no, casi hora de Reina, de Biblia del Oso. Puede leer el prefacio así, y él explica por qué él decidió utilizar ese término Jehová. Entonces, sí, cada traductor tiene que decidir. Cuando llegamos a la traducción de Septuaginta y también de la Vulgata latín, utilizan Señor así, de esa forma. Pero la Peshitta utiliza el nombre directo de Dios en siriaco así. Entonces, cada uno tiene su forma. Pero dice así: Adonai Erech Afim. Dios, Jehová, es tardo para la ira. Arek quiere decir larga, así que como de larga distancia, larga medida. Y Afim, está hablando de nariz. Es un hebreísmo que, hablando de muy tardo para la ira, en el sentido que se engrandece el nariz cuando alguien tiene enojo así. Entonces está hablando de su paciencia así. Y cuando llegamos al latín vamos a ver, tenemos esa palabra paciencia, dominus patiens. Segunda frase así: Verav Gesed, y grande en misericordia. Y tenemos una construcción que vamos a ver en la Biblia antigua de castellano. Utiliza un formato así. Dice: no sé avon vepesha. Está levantando, perdonando
esa transgresión o iniquidad, así, y la rebelión, la transgresión, así. Y recuerda, hablamos ayer de esas dos palabras. Avon es como iniquidad, hablando de, bueno, el estado interno de nosotros, como estamos torcidos adentro, somos pecadores por naturaleza. Y tenemos vapesha. Pesha es como una transgresión, una rebelión, algo que por nuestra voluntad decidimos hacer contra lo que dice Dios. Pero Dios, en su misericordia, puede levantar o perdonar todo eso. Puede ver, no sé, así, es un participio. Es que Él siempre está listo para recibir a nosotros y perdonar o levantar nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa sobre nosotros. Acá tenemos esa frase así, que utilizamos el verbo dos veces, vanake, lo, yenake. Entonces, eso corresponde a esa parte así, cuando dice así, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bueno, todo eso en esa palabra. Lo que tenemos es el negativo. Y tenemos, primeramente, tenemos ese verbo, vanake, que es un infinitivo intensivo, así. Y tenemos el imperfecto intensivo también, yenake. Entonces, es una forma hebrea que cuando vemos en la Biblia antigua castellana, que está utilizando un formato muy similar para reconstruir la gramática de hebreo, pero una forma que dicen los hebreos que es para intensificar. Entonces, por eso está bien cuando tenemos la 60, como dice, de ningún modo tendrá por inocente. Entonces, así tenemos. Bueno, tenemos próximo verbo, poked, paked es visitar, es forma como participio, como visitando, así. Avon, recuerda, es el pecado, como la torsión adentro. Avot, de los padres. Al banim, a los hijos. Al shiloshim, al tercera. Veal rabim, bueno, a la cuarta. Entonces, generación está implicada por la construcción de las palabras. Entonces, estamos viendo que el pecado está en el hombre. Somos pecadores por naturaleza y también por práctica, por naturaleza, por nuestro estado natural, por nacimiento en ese mundo caído y también por nuestra decisión, así, rebelión. Bueno, vamos a leer ese versículo en la Biblia antigua de 09. Va a ver que es un poquito diferente, pero está hablando igual. Dice, Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, tenemos esa construcción, absolviendo no observará, que en la 60 de ningún modo tendrá por inocente. Entonces son igual, son las 60 más fácil para el lector moderno para entender. Otra cosa que va a ver que esa frase al culpado, bueno, en la 60 al culpable, está en cursiva, entonces no está representado por una palabra física en el texto hebreo.
pero está así por implicación. Entonces está bien tener en la traducción porque es quien está recibiendo el perdón. Así. Bueno, vamos a leer 1865. Perdón. Ahora. Dice Jehová, luengo de iras y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión, absolviendo, no absolverá, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, tenemos esa frase que no utilizamos hoy en día, luengo de ira, su larga de ira, vamos a decir hoy en día. Luengo, una palabra anticuado. Pero podemos ver cómo traducen así, que suelta la iniquidad y la rebelión, que suelta. Otro dice que perdona, sí, eso dice perdona también, sí, así, pero que suelta la iniquidad y la rebelión. Recuerda que la palabra hebrea tiene una idea de levantar, así. Es lo que hace Dios en su perdón. Ahora vamos a leer la Biblia del oso. Jehová, luengo de iras y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, bueno, tenemos otra vez. Y pueden observar que muchas veces 1865 lee exactamente igual que Biblia del oso. Son muy similar. Bueno, ahora vamos a leer la Biblia inglesa. Numbers 14, verse 18. The Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation. Bueno, tenemos esa frase, the Lord is long-suffering. Recuerda que en la Biblia inglesa, King James, va a tener la palabra para Señor en mayúsculas, así. Cuando está en mayúsculas, así, Lord, está significando en el texto para el lector que la palabra abajo de esa palabra en el hebreo es ese tetragramatón, las 4 letras del nombre de Dios, de Jehová. The Lord is long-suffering. Esa palabra long-suffering es una palabra misericordioso. No va a escuchar en conversación moderna esa palabra mucho, long-suffering. Va a escuchar merciful. The Lord is merciful. Pero significa igual. Long-suffering quiere decir que sufre para un tiempo largo, así. Entonces tiene paciencia, long-suffering. And of great mercy, y de grande misericordia. Forgiving iniquity, perdonando iniquidad, and transgression, y transgresión, and by no means clearing the guilty, y de ningún modo limpiando o aclarando el culpable. Otra vez puede ver que esa palabra, the guilty, el culpable, está en cursiva así. Visitando, the iniquity, la iniquidad, of the fathers, de los padres, upon the children, sobre los hijos, unto the third and fourth generation, hasta tercera y cuarta generación. Y otra vez puede ver que está suplicado. Así está presentado la palabra generación en cursiva, generation.
Bueno, ahora vamos a leer ese texto en latín. Y vamos a ver algunas cosas que, bueno, realmente es lindo. Dice así: Dominus patiente, multa misericordiae auferens iniquitatem et scelera nullunque inoxium relinquens qui visitas peccata patrum in filios in tertiam et quartiam generationem. Bueno, entonces tenemos básicamente mismo texto. Tenemos esa palabra patiens o paciente. El Señor es paciente. El Dominus patient. Et multae misericordiae. Y de muchos misericordia. Tenemos algunas palabras que iniquitatem, como iniquidad. Et scelera. Scelera es como un crimen, algo terrible. Y Él puede perdonar todo eso. Tenemos otra palabra que interesante, inoxium, que es negativa de noxium, así. Que en inglés tenemos una palabra noxious, que proviene de esa palabra, que es algo realmente muy terrible. Y bueno, entonces tenemos una idea de inocente, así puede decir, que no tiene nada malo así. Bueno, ¿qué más? Sí, es muy básico el resto. Bueno, vamos a leer el texto griego, porque eso sí tiene alguna diferencia, pero son buenas diferencias, ¿no? Entonces vamos a ver. Kyrios macrothumos que polielios que alethinos aphairon anomias que adikias que hamartias que catharismo u catharie ton anoxon apodidus hamartias pateron epitecna heos trites que tetares. Bueno, entonces tenemos algunas diferencias que es interesante. Tenemos Kyrios macrothumios. Entonces el Señor es paciente. Puede encontrar esa palabra, macrothumios, muchas veces en el Nuevo Testamento. Y va a ver que sí, Dios tiene mucha paciencia. Y recuerda, la palabra en hebrea es que tarda para la ira. Entonces tenemos la misma idea, paciencia, de paciente. Tenemos una palabra, polielios. Polielios, poli quiere decir mucho, eleos es como misericordia. Tiene mucho misericordia. Y recuerden, en hebreo tenemos rav de kese, hace así. Entonces, mucho misericordia, pero está compuesto en una sola palabra. Y tenemos algo distinto del resto. También tenemos alethinos, que no está representado por el hebreo, pero ese alethinos, bueno, tiene que ver con la palabra alethía, que es verdad, y eso quiere decir confiable. Entonces, el Señor, Kyrios, es paciente, tiene mucha misericordia y es confiable. Entonces tenemos una palabra que no está en el hebreo, pero es de verdad. Creo que no es la palabra original, es una traducción, obviamente, pero está bien el sentido, porque realmente Él es muy confiable. Tenemos un participio, aphairon. Bueno, también tenemos una idea de levantar. Tenemos anomias, que adequías, que
Hamartías. Eso es muy similar que el versículo que leímos otro día, pero es distinto que hebreo porque en hebreo solo tenemos los dos elementos. Tenemos avon y tenemos pesha. Otro versículo que leímos otro día también tenemos en hebreo kata, que es la palabra normal para pecado en todos sus géneros, así, sus tipos. Pero en el griego está amplificando ese versículo un poco para incluir esas tres categorías de pecado. Anomias, que contra la ley, como rebelión, así. Adiquías, que no es según justicia. Y hamartías, la palabra genérica para todo pecado. Entonces, recuerda que cuando está leyendo la Septuaginta, la traducción griega del hebreo, que dice los rabí que hay algunas agregaciones que tenía eso para clarificar cuando estaban traduciendo durante ese tiempo. Si cree la gente que eso de la método de traducción de ese texto es que había algunas cosas que agregaron, dice ellos, para clarificar el texto, para que nadie mal entiende el hebreo. Entonces, bueno, tenemos algunas cosas así. Entonces, a veces lee diferente. Y próxima frase, tenemos una aproximación de gramática hebreo, que catharismo u catharie. Bueno, entonces tenemos esa idea de catharismo u catharice. Ese catharie es un verbo futuro y que el otro es como un sustantivo, como y catharie es para limpiar, así. Tiene esa idea. Bueno, y tenemos esa palabra, enoxon, que es realmente de dónde viene esa palabra, latín, inoxium. La misma palabra es otro idioma, así. Apodidus, hamartius, patron, epiteknon, eos trites, que teteres. Bueno, tenemos esa frase así. Apodidos es un participio, perdón. Es un participio así. Hamartías es el pecado. De los padres tenemos sustantivo genitivo, patrón. Epitekna, una frase preposicional. Epis quiere decir sobre. Los hijos, eos trites, que tetares. Tenemos tercera y cuarta, así. Bueno, muy bien. Y vamos a leer una vez más y cerramos para el día. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Bueno, entonces tenemos ese versículo y les recomiendo que lean el contexto de ese capítulo para entender más del qué está pasando cuando Dios está declarando su misericordia, porque pasó que en capítulo 14 llegaron ellos a Cades Barnea, el lugar donde, bueno, había un rebelde de Israel, la incredulidad, así, que no deseaban entrar al lugar
que Dios había prometido. ¿Y qué pasó de estos? Puede leer el resto porque es muy interesante tener el contraste de rebelión del hombre contra la misericordia amplia de Dios. Bueno, que tenga muy buen día, que Dios le bendiga.